Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 9 de octubre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrollan el tema de gobierno corporativo e inteligencia artificial, y este segmento sobre qué hacer y qué no hacer al usar IA, una guía para el director. Continuamos en Solo Negocios Radio y ya por regresar al aire, ya regresamos al aire y estamos en 1300. Último segmento. Ahora un artículo del Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo, título: ¿Qué hacer y qué no hacer al usar inteligencia artificial? Una guía para el director de la empresa. Bueno, este resumen es elaborado por Ken Kumayama, Sonia Nihar, Jens Parker, socios de Skadden, Arps, Slate, Meagher y Flom, una firma de abogados. El documento ofrece una orientación a los directores de empresas sobre el uso prudente de herramientas de inteligencia artificial, destacando riesgos clave y mejores prácticas para gestionar los desafíos organizacionales y de gobernanza asociados con esta tecnología. Creo que queda bien como último artículo durante el programa del día de hoy, ¿no? Los directores que utilicen inteligencia artificial con fines corporativos deben ser conscientes de los riesgos específicos que son pertinentes en sus funciones. Una preocupación importante es compartir información corporativa confidencial con los chatbots de la inteligencia artificial. De nuevo, no suban su información de la empresa con su nombre, con sus números, con sus RFCs, con sus domicilios a las aplicaciones comerciales y mucho menos a la parte sin costo. Es prohibitivo. Un juicio, olvídelo, ¿no? Esto debe evitarse a menos que se confirme que el modelo de inteligencia artificial no puede usar el material para su entrenamiento ni lo pondrá a disposición de los empleados del proveedor del chatbot. Como le digo, no es que los IAs comerciales gratuitas intencionalmente quieren robar la información para difundirla, o sea, no es su propósito, sino que toda la información que reciben la usan para aprender. Por eso se plantea mucho que esta inteligencia artificial generativa no es propiamente un nombre correcto, porque no es una inteligencia como la del ser humano de asimilación y comprensión. El sistema es como un Google en potenciación extrema, ¿no? Un buscador. O sea, acelera los procesos de búsqueda con una gran cantidad mucho mayor de información que meramente el proceso ordinario de un buscador sencillo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la manera de integrar mejor la información para entrenar esas inteligencias artificiales es aglomerar con toda la información que nosotros mismos le damos cuando las usamos. Dicho esto, por ejemplo, está en el caso de Google, a mi conocimiento, que es la que más usamos, está Gemini y está Notebook LLM. Notebook LLM, en principio, solo se va a nutrir de las fuentes que tú le des. O sea, si tú le dices, aquí está este escrito, y aquí está este video, y aquí está esta tabla de indicadores relativos a esa información, quiero que me digas cuál es un resumen conclusivo en un párrafo. Quiero que me digas en viñetas un resumen de 2 páginas. Quiero que me digas un audiolibro que me narre de qué se trata. Y entonces no se va a la internet a buscar. Solo con la información aprende lo que te tiene que decir. Pero el aprendizaje adjetivo sí usa la información para su cerebro central y luego hacer lo mismo para otros. Entonces no es que vaya a replicar tu información, pero la forma en que aprendió con tu información sí la va a usar para con terceros, sobre todo la versión gratuita. Por lo tanto, es fundamental tener cuidado extremo en estos manejos. ¿Qué es permisible y qué no es permisible? Le reitero, aquí en el despacho estamos usando la inteligencia artificial para hacer los resúmenes de indicadores, artículos como el que estamos dando la lectura. Lo que estoy leyendo es un resumen que creó la inteligencia artificial del artículo original que leí para brindárselo. El artículo original incluso es en inglés y me lo hizo el resumen en inglés y luego me lo tradujo al español. Y lo tuve que revisar porque luego comete errores. Y quizá con todo y la revisión pueda haber errores. ¿Pero qué cree? Es un artículo público en un programa público. No es un documento secreto, exclusivo, memorándum dentro de una corporación que requiere confidencialidad. No son los estados financieros de una empresa. No es
el ocurso que metimos en un proceso jurisdiccional. No es el contrato laboral de un trabajador, ni su oferta laboral o su razón de despido. No hagan esas tonterías, ni de calle. Los chats de IA, junto con sus herramientas de grabación y transcripción, pueden estar sujetos a ser solicitados por reguladores o adversarios en litigios. Oye, yo sé que Alejandro usa inteligencia artificial en su despacho y vamos a demandarlo. ¿Por qué razón? Quiero que descubras qué chat GTP, qué inteligencia artificial usa. Ah, pues es Gemini. Y requiere a Google o Alphabet que nos traiga toda la información que subió para saber qué cosas cometió en contra de nosotros. Pues, ¿qué va a encontrar? Pues puros resúmenes ejecutivos de indicadores. Jamás va a encontrar la información secreta que llegamos a manejar en el despacho. Quien lo haga, pues ya se metió en el problemón del siglo, ¿verdad? Porque Alphabet va a estar obligado jurisdiccionalmente a darle información al juez. Además, los modelos de inteligencia artificial son tan precisos como los datos con los que fueron entrenados. Entonces, si lo entrenamos con datos mentirosos, pues olvídese. Además, no solo es el dato, es el contexto. Por ejemplo, de repente hacemos resumen. Cuando terminamos este programa, lo cargamos a YouTube y YouTube genera automáticamente subtítulos. De esos subtítulos hace el resumen ejecutivo. Y ya le he encontrado cosas que no entiende con mucha claridad, dependiendo del volumen de voz, de si falló el zoom en su transmisión, o incluso si mi tono de voz o mi acento norteño, achilangado, provoca que la palabra no le entienda e inventa una. Y luego la inteligencia artificial inventa otra. Entonces, el contexto y el dato son cruciales en el proceso de entrenamiento de la inteligencia artificial. En ese sentido, hay posibilidad de que no haya capacidad de entender contextos y tome decisiones irregulares de inteligencia artificial. Y para colmo, algunos incluso generen violaciones jurídicas que implican sanciones, ¿no? U otros simplemente pérdidas de mercado. Un principio fundamental es que la inteligencia artificial debe servir para aumentar el juicio humano, no para reemplazarlo. Advinculado con los 3 segmentos anteriores, por favor, señoras y señores, es una integración para ayudarnos a mejorar nuestro trabajo y no para sustituirnos. Las decisiones clave, como las relacionadas con recursos humanos, estrategia o asuntos importantes, sobre todo con trascendencia jurídica y o de mercado, que tiene su traducción en finanzas, pesos y centavos, deben tener siempre un humano en el circuito. Human in the loop, le dicen en el artículo. Delegar las decisiones enteramente a la inteligencia artificial puede violar debida diligencia, lealtad y hasta ser ilegal y sancionable. Y además recuerde que ya hay, 1, resoluciones jurisdiccionales que determinan como precedentes jurisdiccionales, o sea, jurisprudencias, que hay cosas que no prescriben, otras sí. Pero de repente, en 30 años, oye, me demandaron por esto, y no prescribía esa, cuello, por una mala decisión en el año 2025. 2, ya hay aplicaciones claras extraterritoriales. Ayer hablábamos de ello cuando hablamos del tema ambiental. Ya hay una clara tendencia de que los países empiezan a meter la mano en otros países donde haya interacción por tratados comerciales sobre todo. Y una cúspide de la discusión el próximo año del Tratado de Libre Comercio va a ser los mecanismos laborales de respuesta rápida, que se lo juro, si no en la siguiente renegociación, nos van a imponer varios mecanismos extranjeros, americanos o canadienses, en México por uso de tratado. Y entonces la empresa mexicana que usa tratado ya no solo va a tener que aplicar la ley mexicana, sino la ley de Estados Unidos y de Canadá para sostener el beneficio de tratado. Y financieramente va a ser dable, pero va a ser costoso. Entonces, Human on the Loop, 1000 veces. Dados estos posibles riesgos, los consejos de administración pueden considerar colaborar con la gerencia para fijar estas políticas que sean claras sobre el uso de inteligencia artificial para trabajo en el consejo, en la alta dirección y en la operación de la empresa. Las políticas pueden incluir listas de herramientas aprobadas, directrices de usos aceptables y divulgaciones requeridas. Así como le digo, regla el despacho de Alejandro, la información que trae nombres, datos, aunque sean viejitos,
de clientes, proveedores, contrapartes, por ningún motivo se sube la inteligencia artificial. Esa es una política. Eso se debe establecer un reglamento escrito, imponible por la alta dirección o el Consejo de Administración, todavía mejor, a toda la operación. Y sancionable ante quien lo haga. Y mecanismos de prevención. Oye, un empleado la subió y ya lo sancionamos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué le decimos a la inteligencia, a la empresa detrás de la inteligencia artificial? Oye, bájame esa información, no puede estar ahí. Viola mis políticas, viola y me pone en riesgo. Oye, ¿cómo contacto a Alphabet para eso? ¿Cómo contacto a OpenAI o a Meta o a Microsoft? No sé, pero tenemos que tomar esas decisiones y tenemos que tomar esos protocolos. Y el área transversal de ciberseguridad tiene que conocerlos para la reacción. Temas finales antes de concluir el programa. Los directores que usan inteligencia artificial para fines corporativos deben estar conscientes de los riesgos. 2. Es aconsejable evitar compartir información confidencial de la empresa con estos aplicativos de inteligencia artificial, sobre todo cuando usan estos datos para su entrenamiento. 3. Los chats y herramientas que pueden ser descubiertos pueden revelar información corporativa sensible, por ejemplo, en litigios. Los modelos de inteligencia artificial están limitados por sus datos de entrenamiento y pueden no ser capaces de tomar en cuenta condiciones específicas que puedan traer consecuencias graves, como las regulatorias o las de mercado. La inteligencia artificial debe usarse para potenciar la toma de decisiones humanas y no reemplazarla. Y por último, los consejos de administración deben trabajar con la gerencia para crear y aplicar las políticas, y yo digo los reglamentos, para el uso de la inteligencia artificial en la empresa. Totalmente, no solo la corporativa, que es lo que dice el artículo, toda la empresa. De lo contrario, tendremos grandes y delicados riesgos, y recordando que el Consejo de Administración es el más responsable de todos, en contra de la empresa. Y así las cosas, todo el programa que hemos dedicado a tecnología e inteligencia artificial en sus diferentes aristas y atendiendo a los potenciales beneficios y los potenciales riesgos en los diferentes niveles jerárquicos de la empresa, tienen que estar conscientes en toda la empresa, en todo su agente, para los efectos. Se nos acabó el programa. Mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias, Arturo, por tu apoyo. Pásenla excelente. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.